amables televidentes, como habíamos anunciado en el introito del programa, hoy tenemos la grata participación de un destacado politólogo, estudioso de seguridad pública y una persona conocida en los medios de comunicación. Nos acompaña y le damos las gracias y la bienvenida a este espacio Tiempo TV, Daniel Pou, con quien vamos a conversar sobre lo que está pasando en materia de seguridad, la comisión creada por el presidente de la República para la reforma de la ley policial. César. Bueno, pues de nuestra parte también la bienvenida al señor Daniel Pou y reiterarles que este espacio Tiempo TV se siente realmente muy, digamos que distinguido con que él haya obtemperado a venir a conversar con nosotros. En ese sentido, vamos de una vez pues a entrar en materia y a conocer de parte de nuestro distinguido invitado, hablar sobre seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad, nos gustaría saber primero cómo define él lo que es seguridad en el marco general y cuál es la responsabilidad tanto del Estado como del ciudadano. Bueno, antes que nada, permítanme agradecerle la gentileza de haberme invitado a este prestigioso programa y a compartir con su público algunos criterios que son fundamentales al momento de hablar de seguridad. Bueno, hay varias áreas que implican la seguridad. Está la seguridad nacional, que es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y que tiene que ver con la preservación e integridad de lo que es el Estado y sus ciudadanos. Está la seguridad pública, que tiene que ver con todo lo que concierne a garantizar la integridad y el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales del ciudadano. Y está la seguridad ciudadana, que es un área de la seguridad pública que tiene que ver con las garantías de que el ciudadano se perciba, se sienta seguro y con las condiciones propicias para ejercer libremente sus derechos fundamentales. En nuestro país, el tema que más concita preocupación es el tema de la seguridad ciudadana. ¿Y por qué? Bueno, una razón que es a todas luces valedera. Primero, en nuestro país hay un grave problema de violencia, pero hay dos niveles de violencia que abaten a la sociedad dominicana. Una es la violencia sistémica, que es la violencia que se produce en razón de las dificultades que se le presentan a los ciudadanos de poder dirimir problemas de manera civilizada sin llegar a tener que ejercer ningún tipo de violencia física. Y por el otro lado, tenemos la seguridad que se produce en el ámbito de lo que tiene que ver con los ilícitos penales, con los delitos, que es la violencia que ejercen individuos que actúan en conflicto con la ley y que constriñen de una manera punible al ciudadano para atentar en contra de su integridad, de sus bienes y otros derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es la actual situación de nuestro país? Si observamos la tasa de homicidios en República Dominicana y hacemos un desglose, estamos frente a una situación muy particular. Primero, la tasa de homicidios en República Dominicana está fundamentalmente compuesta por tres tipos de homicidios que proceden de fuentes diferentes. Primero, el homicidio que se genera en la violencia sistémica. La violencia sistémica se ha convertido en una subcultura con una alta prevalencia entre gran cantidad de los ciudadanos, en razón de que una parte del pueblo dominicano ha perdido la capacidad
de dirimir sus problemas, la mayoría son problemas personales o familiares, por la vía civilizada, utilizando los medios que proporciona el Estado para establecer un orden de lo que le corresponde y compete a cada ciudadano en situaciones determinadas. Por el otro lado está la violencia delictiva, que es una violencia que se origina como el resultado de individuos que actúan en conflictos con la ley, sobre todo con la ley penal, que atenta contra la seguridad del ciudadano, o sea, su vida, su integridad física, pero también atenta contra sus bienes. Y por último está la violencia que se ejerce desde los órganos del Estado que están amparados en el monopolio de la violencia y que se establece utilizando respuestas desproporcionadas cuando se producen situaciones conflictivas frente al ciudadano. En nuestro país, como decía anteriormente, cuando usted observa la tasa de homicidios, va a encontrar una peculiaridad con respecto a la región. Entre el 64 y el 66% de los homicidios se producen por violencia sistémica o violencia social, por conflictos interpersonales, conflictos que se producen en el seno de la familia, como son los feminicidios, los homicidios que se producen entre parientes que tienen disputas por algún motivo, muchas veces son herencias, intereses económicos, problemas de convivencia. Y por el otro lado tenemos la violencia delictiva, que es aquella que ejercen los actores en conflicto con la ley que están vinculados a actividades ilícitas, como son el crimen de ratería y las actividades propias del crimen organizado. Entonces, en razón de eso, en los actuales momentos se le presenta un gran desafío al gobierno dominicano. Primero, que tiene que evitar que las fuerzas de orden público o las agencias de seguridad que conforman el gobierno de la seguridad no hagan tanto uso desproporcional de la fuerza, victimizando a ciudadanos en situaciones que podrían ser manejadas de una manera conveniente. Por el otro lado tenemos la violencia sistémica, que es una violencia bastante complicada al momento de usted abordarla para mitigarla. ¿Por qué? Porque es parte de una cultura que propende al uso de la fuerza y no acepta las vías del diálogo civilizado para poder resolver cualquier situación conflictiva. Y la violencia que se establece de manera sistémica, pues crea una sinergia muy importante entre la violencia delictiva y la violencia social, que tiende a afianzar una visión del uso de la fuerza como el medio y el método apropiado para dirimir las diferencias. Una cosa, señor Pou, Carpio, perdóname, todo eso que usted ha descrito muy bien, ¿quiénes son los actores responsables, propiamente dicho, de mantener esa seguridad en la diversidad que usted lo ha explicado? ¿Cuál es el papel del Estado y cuál es el papel del ciudadano en ese sentido? Bueno, lo primero es que el Estado lleva sobre sus hombros la responsabilidad de evitar toda situación conflictiva que genere violencia y cause daños a terceros, sobre todo a los ciudadanos. Pero también tiene la obligación de lograr que el ciudadano objetivamente y subjetivamente se encuentre con una situación de garantías de preservación de su integridad y el pleno ejercicio de sus derechos. Ahora,
Claro, para esto se requiere una alianza fuerte entre las agencias de seguridad y el ciudadano, en lo que haya una reciprocidad de confianza y además de respuestas adecuadas a las necesidades del ciudadano y del ciudadano para con los organismos de seguridad. Licenciado Pou, en estos ocho meses de gestión del presidente Luis Abinader, ¿cómo usted evalúa el comportamiento del gobierno frente a la ciudadanía? ¿Usted cree que se están resguardando los bienes jurídicamente protegidos o, por el contrario, ha aumentado la seguridad o ha disminuido? Mire, le voy a decir, este gobierno aún no ha desplegado ningún tipo de política pública que tienda a lograr mitigar los diferentes tipos de violencia que se producen en República Dominicana. Y lo que es peor, de acuerdo a los últimos eventos que hemos visto, la proclividad a la violencia se recrudece. Tanto la violencia ejercida por las autoridades como la violencia ejercida por los ciudadanos entre sí y los actores del delito. De continuar este trayecto de la violencia que se está produciendo en República Dominicana, en poco tiempo podríamos tener una situación difícil de manejar y podría acercarnos a modelos de violencia que en otros momentos quisieron ser superados, pero que apenas fueron mitigados y no han podido controlarse. Y estoy hablando, por ejemplo, de la violencia que se registraba en el año 2005. El año 2005 es un año muy importante en la historia de la violencia en República Dominicana. ¿Por qué es un año muy importante? Porque en el 2005 hemos tenido el pico histórico más alto de homicidios que ha registrado la República Dominicana. Llegamos a tener 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa histórica más alta. Y esta tasa se mantuvo apenas con 2 puntos de disminución hacia la baja hasta el año 2012-2013, cuando empezó de manera paulatina a decrecer. Pero podemos decir que esta disminución de la tasa de homicidios y de la violencia general no es el resultado de una política adecuada, porque entre el 2005 y el 2012 se llevó a cabo una estrategia que fue el Plan de Seguridad Democrática, cuyos resultados, de acuerdo a las inversiones cuantiosas que se hicieron, no arrojó una tasa de retorno efectiva. Entonces, con el tiempo y en la medida en que las modalidades criminales fueron acomodándose a nuevas, podríamos decir, a nuevos perfiles de ilícitos, pues la tasa de homicidio propende a disminuir, incluso la tasa de asaltos, de robos en casa de familia, y está íntimamente correlacionada con el desarrollo de un gran mercado de sustancias prohibidas, que es un ilícito penal en nuestra legislación, que hay que decir que crea una economía sumergida que sustrae a muchos muchachos de esos que se dedicaban a crímenes de ratería y los coloca como actores de primer orden en la comercialización de cocaína, hachís, marihuana y otras sustancias prohibidas, incluso otras sustancias que no merecen la pena mencionar, pero que han tenido una alta incidencia en lo que es el mercado de sustancias prohibidas, específicamente de drogas narcóticas en nuestro país.
Licenciado Pou, en estos 8 meses de gestión del presidente Luis Abinader, ¿usted cree que ha disminuido o aumentado la criminalidad en la República Dominicana? ¿Y qué le parece la gestión al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas del actual presidente, que ha agarrado más cargamento de drogas en estos últimos 8 meses que en muchos años? Sí, mire, le voy a decir que en los 8 meses del trayecto del mandato que lleva el licenciado Luis Abinader han estado matizados por unos picos hacia arriba en lo que a violencia sistémica se refiere, sobre todo a feminicidios. Pero esto hay que vincularlo con la crisis económica, hay que vincularlo con el confinamiento también, que ha llegado a patologizar a muchas personas y a hacerlas desarrollar conductas violentas. Pero también hemos visto que en las últimas semanas se está produciendo lo que parece ser un enfrentamiento entre los grupos que manejan el microtráfico, que se encuentran en disputas por los espacios de venta de sustancias prohibidas. Recientemente vimos como 4 jóvenes murieron en una balacera. Correcto. Anteriormente en San Francisco de Macorís sucedió lo mismo, y así hemos visto una serie de hechos que nos dicen que la desaparición del DICAN de la policía ha dejado sin árbitros autorizados la distribución del espacio geográfico para la venta de sustancias prohibidas. Las actuales autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas han sido exitosos capturando, interceptando embarques que pretenden transitar desde nuestro país hacia los grandes mercados de la cocaína. Ahora bien, en República Dominicana nos limitamos a capturar las sustancias prohibidas, pero pocas veces capturamos a las personas que están implicadas en el tráfico de esas sustancias prohibidas. Si usted ve el modelo norteamericano, los norteamericanos no exhiben droga capturada, ellos exhiben redes capturadas, porque capturando la red es la única manera que usted puede desarticular las organizaciones y evitar que el territorio nacional sea utilizado para que sirva de tránsito hacia Europa, hacia Estados Unidos, donde se encuentran los mercados de la droga. Mercados que son altamente rentables, porque un kilo de cocaína puesta en la costa colombiana y llevada hacia la ciudad de Nueva York puede tener un costo, ese kilo de cocaína que cuesta $800 en la costa colombiana o venezolana, puede tener un valor en la ciudad de Nueva York entre $27,000 a $30,000. Puesta en Madrid puede tener un costo de 42,000 o 43,000 euros. Puesta en Alemania tiene un costo de 47,000 euros. Y así, en la medida en que se alejan de Occidente, el costo sigue subiendo. De hecho, ya en los Estados Unidos, el costo de las drogas está íntimamente vinculado al trayecto y a la distancia de esos trayectos. Porque el valor agregado lo tiene no la producción de la droga, lo tiene el trayecto que tiene que recorrer para llegar a los grandes mercados. Bien, pues nos gustaría conocer su opinión, señor Daniel Pou, respecto a el proceso de reforma policial que lleva a cabo ahora mismo el gobierno dominicano. Sí, mire, la transformación de la policía es sumamente importante en estos momentos en República Dominicana, porque dentro del espectro institucional del Estado Dominicano, la policía es el órgano que más contacto tiene con el ciudadano. Podríamos decir que es el intermediario para la gobernabilidad y para la gobernanza en cierta medida.
Porque usted sale a la calle, transita unas cuantas cuadras y usted encuentra un policía. Cualquier queja que usted tiene, cualquier situación que podría resultar motivo de inseguridad para el ciudadano, usted pues se la transmite al policía. Pero para eso usted tiene que tener una policía que esté enfocada en el servicio, no una policía que esté enfocada en ejercer niveles de coerción sobre el ciudadano y que tenga un papel sencillamente determinante en situaciones de conflictividad o de ilícitos penales. Entonces, eso requiere hacer un cambio cultural dentro de la policía. Eso requiere una ciudadanización, un proceso de ciudadanización del policía. Que el policía se vea a sí mismo de manera diferente a como se ve hoy. Que vea en el ciudadano a su aliado más inmediato para el desempeño, el buen desempeño de sus funciones, y que el ciudadano lo perciba como un actor confiable, como podríamos decir, su compañero de trayecto. No como lo vemos hoy en día, que los ciudadanos cuando ven un policía doblan la primera esquina porque dice, o este me va a parar y se podría poner violento, o este me va a sustraer dinero, a combinar, a que los retribuya, etc. Entonces, teniendo el Estado Dominicano y el gobierno en ejercicio, una posibilidad de desarrollar una alianza estratégica con la sociedad, pues es inminente que el gobierno decida transformar la policía. Yo no hablo de reformar, todo el tiempo hablo de transformar. Porque la policía abandonó su rol primigenio frente al ciudadano y esto requiere una transformación. Entonces, el señor presidente ha designado una comisión de notables, personas que en cierta medida representan los sectores más importantes de la sociedad, para que tome la decisión y en cierta medida oriente hacia dónde debe de enfocarse esa reforma. Estas personas no son expertos en temas de reforma policial. Le puedo decir que en el ámbito profesional de la seguridad, uno de las misiones y de los desafíos más grandes que se han producido en América Latina son las reformas de las diferentes policías. Y esto requiere hacer realmente giros importantísimos, dar golpe de timón dentro de la institución policial para que se reoriente y retome el papel original que tienen los cuerpos policiales. Ahora, de acuerdo a lo entendido, a lo que se me ha informado, esta comisión ha designado unas subcomisiones, o creo que más de una subcomisión, para contactar expertos, tanto nacionales como internacionales. Tengo entendido además que estas subcomisiones la está coordinando el doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la FINJUS, con quien me reuní en días pasados, y se está haciendo un pool de expertos para presentarle a la comisión macro, a la comisión de los notables, una propuesta de lo que podría ser el proyecto de transformación de la policía. Que tiene Mire, estamos en tiempo, perdóneme, que yo ni quiero una pregunta y vamos a abusar de nuestro señor director, pero así brevísimamente, quisiera saber, señor Daniel Pou, ¿hay esperanza de que podremos tener una mejor policía? De manera bien breve, porque estamos en tiempo y yo ni quiero preguntarle algo. Las esperanzas penden de la voluntad política, de que el señor presidente de la República pues dé la señal necesaria para que en el conjunto de los comisionados y de los equipos técnicos pues se enfoquen en lo que amerita la policía, en la necesidad de darle ese giro de 180 grados.
es un tema de voluntad política. Claro, eso implica que va a haber que doblegar a grupos, a nichos de poder que en este país se han alimentado de la infuncionalidad, se han beneficiado de una policía llena de zonas oscuras, sin transparencia, sin rendición de cuentas, con responsabilidades difusas y que ha estado al margen realmente de todo mecanismo regulatorio para controlarla. Entonces, todo va a depender del señor presidente de la República. En nuestro país se necesita para realizar una transformación exitosa, no tan solo de la policía, sino de todas las instancias del gobierno de la seguridad, del Ministerio de Interior y Policía, que necesita una intervención y una transformación urgente, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es un órgano de política criminal y que flota dentro del espectro institucional del aparato del Estado, porque ni siquiera está adscrita a la Procuraduría General de la República, que es el órgano llamado a diseñar la política criminal. Y la propia Procuraduría tendrá que hacer sus reajustes para que se convierta en una instancia de formulación, seguimiento y diseño de políticas públicas en el ámbito de la visión preventiva de la política criminal. Señor Pou, me alegra y me satisface que usted expresara a los amables televidentes que se reunió con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien encabeza esa comisión, lo que significa que usted va a ser tomado en cuenta para sus recomendaciones y su opinión con relación a un proyecto de reforma policial. Y en 30 segundos quiero que usted me explique qué le parece a usted la disposición del ministro de Interior y Policía de desarmar a la población como una manera de disminuir los crímenes que están ocurriendo en el país. En 30 segundos, porque usted es un hombre de televisión. Sí, mire, el ministro no pretende desarmar a la población. La estrategia consiste en empezar a recoger las armas ilegales que hay en nuestras calles. Armas que han caído en la ilegalidad porque fueron amparadas con formulario 25 y la mayoría nunca retornaron a los arsenales del Ministerio de Interior y Policía. Eso hay que recogerlo, porque si no, estas armas van a parar en manos de los actores del delito. Aquellas personas que tienen armas con permiso legal, pero tienen 10, 15, 20 años, que no hacen su aparición por el Ministerio de Interior y Policía para actualizarse y someter esa arma al expertise balístico y todo lo que conlleva el procedimiento moderno. Y por último, aquellas armas que tuvieron un origen legal y a través de pasarla de mano en mano han terminado en una condición de armas ilegales. Porque las armas que utilizan los actores del delito habrá que promover otros medios de inteligencia criminal para poderlas localizar. Bueno, muchísimas gracias, señor Daniel Pou, por la oportunidad que nos ha brindado aquí a nosotros y a los amables televidentes en Tiempo TV de poder, pues, conocer su opinión ante estos temas que son ciertamente tan importantes, ¿no?, en estos momentos que vive la República Dominicana. Extenderle la invitación para que en otra oportunidad, pues, podamos estar conversando nuevamente aspectos también relacionados a lo que hemos, pues, hablado en el día de hoy. A ustedes, distinguidos televidentes, por favor, quédense con nosotros. Retornamos en un momentito con más contenido.